Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40, hermano. Yo traía otro mensaje que había esta semana sacado, hermano, pero hoy en esta mañana que yo estaba orando, el Señor me daba esta palabra. Yo decía: Señor, bueno, pues tú sabes, Dios, porque yo me pongo en tus manos, Señor, porque no es que yo sea la que predique y que Él me ayude, no, sino que Él es el que hace todo, amén. Él es el que dirige todo, el Espíritu Santo, Él es el que dirige, amén. El Señor es el que hace toda la obra, amén. Y nosotros solamente estamos aquí, hermano, para servirlo, amén. Solamente estamos aquí porque Él merece ser alabado y Él merece ser glorificado y Él merece que lo sirvamos, hermano. Y nosotros, ¿qué somos? Simples vasijas, amén. Simples vasijas de barro. Dicen en 2 de Corintios que Él ha puesto ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros, hermano. Porque nosotros, ¿qué somos? Amén. Somos polvo. Dice que Él se acuerda de nuestra condición. Se acuerda que somos polvo, hermano. Usted y yo no somos nada. Él es el que es todo, amén. Todo es en Él, por Él y para Él. Y la gloria es de Él. Dele otro aplauso en esta tarde, hermano. Déselo fuerte, fuerte al que vive y reina, a Jesucristo nuestro Señor. Isaías 40, hermano, en el versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, amén. Aquí nos habla, hermano, una voz que clamaba en el desierto, amén. Esa voz que clamaba en el desierto, hermano, era Juan el Bautista, amén. Ahí nos viene hablando en el libro de Juan, capítulo 1. Nos habla acerca de Juan el Bautista, hermano. Y él le preguntaban: ¿tú eres el profeta? No, yo no lo soy. ¿Tú eres el que ha de venir? No, yo no soy el que ha de venir. Entonces, ¿tú quién eres? Y él se hacía a un lado, hermano, y ni siquiera se ponía título, ni siquiera se ponía nombre. Él decía: yo soy una voz que clama en el desierto. Y decía: preparad el camino del Señor, enderezad lo que está torcido. Esa era la predicación de Juan, hermano. Era un mensaje de arrepentimiento, amén. Era un mensaje de corregir lo que estaba mal. Era un mensaje, hermano, que hacía que la gente se volviera a Dios. Y él decía: yo estoy preparando el camino a aquel que ha de venir, a Jesucristo, amén. Porque Jesucristo venía, hermano, y en ese entonces Él venía como un cordero, amén. Él mismo decía, porque Él lo miraba, hermano, y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venía en ese entonces como un cordero, hermano. Y ahora nosotros, hermano, nosotros también debemos de predicar, amén. Nosotros también debemos de ser como ese Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahora va a venir otra vez Jesús, amén. Porque ahora viene otro, amén. Pero ya no viene como un cordero, amén. Viene como el león de la tribu de Judá, amén. Que va a venir y va a venir a reinar. ¿Cuántos están esperando, hermano, ese glorioso día, amén, de que viene nuestro Señor? Pero ¿qué decía Juan, hermano? Enderezad lo que está torcido. Dice: todo voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá. Es necesario, hermano, corregir lo que está torcido. Ese era el mensaje de Juan, hermano. Ese era un mensaje de arrepentimiento. Y ahorita hemos cambiado, hermano. Se ha cambiado en la iglesia el verdadero mensaje. Ahorita se ha cambiado
los mensajes de arrepentimiento por un mensaje de prosperidad, por un mensaje de torcido. Verdaderamente todo está torcido, hermano. ¿Pero por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. En la palabra de Dios todo viene, hermano. La palabra de Dios, usted encuentra todo aquí. Pero, hermano, nos cuesta trabajo leer la palabra de Dios. Y se predican, hermano, tantos mensajes contrarios. Se predica tanto, tal vez por quedar bien con la gente. Tal vez no les dices la verdad porque se van a ofender, se van a sentir. Pero el mensaje de Juan, hermano, era un mensaje de arrepentimiento. Y ¿sabe qué, hermano? La gente lo despreciaba. Él estaba solo allá en un desierto, amén. Él estaba vestido con piel de camello, estaba comiendo miel silvestre, langostas. Y la gente le decía cosas, le decía que estaba endemoniado, le decía que estaba mal. ¿Por qué, hermano? Porque él hablaba la verdad. Porque él veía a Herodes, que tenía una mujer de su hermano. ¿Y sabe qué le decía Juan? No es lícito tener la mujer de tu hermano. Tú estás en pecado, tú estás en fornicación, tú estás en adulterio. Le decía Juan a Herodes, hermano. No podía callar la verdad, tenía que decírselo. Y por eso le mandaron a cortar la cabeza, hermano. Oh, fíjese, hermano, por decir la verdad. Por decir la verdad le mandaron cortar la cabeza. Pero es que él no podía callar, hermano, porque él estaba abriendo el camino a aquel que había de venir, al santo, al todopoderoso. Él venía a abrirle ese camino, hermano. Y nosotros tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad tal cual es, hermano, como viene aquí en la palabra de Dios. No podemos quitarle ni ponerle, porque dice la palabra de Dios que va a venir condenación para aquel que le quite y que le ponga, hermano. Y estaba Juan en aquel desierto, hermano. Estaba Juan allá apartado. Y en una ocasión, hermano, que estaban sus discípulos, Felipe, había pues tanta gente, estaba ahí. Y estaban, hermano, ahí. Él bautizaba para arrepentimiento. Pero dice que él les decía, hermano, aquí en medio de vosotros hay uno a cual ustedes no conocen. Fíjese, ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor Jesucristo en medio de todos, hermano. Y les decía Juan, aquí hay uno. Está uno aquí en medio de vosotros, pero ustedes no lo conocen. Y yo me ponía a meditar, hermano, y decía, sí es cierto, el Señor está con nosotros, hermano. El Señor está en este lugar, amén. Pero a veces nosotros no podemos darnos cuenta, hermano, que el Señor está en este lugar. No nos podemos dar cuenta, hermano, porque a veces nos vemos solos. A veces queremos vernos rodeados de gente, queremos vernos pues felices, ¿verdad? Pero no, hermano, a veces es necesario la soledad para darte cuenta que ahí está el Señor, que ahí está Jesús. Andaba yo, hermano, esta semana viendo unos videos. Miraba un video de una jovencita que cumplía 15 años. Y yo nunca he ido yo a una iglesia católica, yo no sé nada de eso, hermano. Y me llamaba la atención porque estaba viendo que esa jovencita le llevaba un ramo. Había una virgen ahí. Y había una canción ahí de fondo que le cantaban ahí a la virgen. Y le decían, si tú me miras, Él me mirará. Y a mí se me quedó tan grabado eso, hermano. Si tú me miras, Él me mirará. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué están cantando eso? ¿Por qué decir que si ella te mira, Él te va a mirar? Si la palabra de Dios dice que no hay un intermedio, amén, que es Jesucristo el único que nos lleva al Padre, que ya no necesitamos intercesores, amén, que solamente es Jesús el que nos puede llevar a Él. Y yo decía, pero es porque no leen la palabra de Dios, hermano. No conocen la palabra de Dios. Y yo creo que Dios nos llama, hermano, a sumergirnos en su palabra. Yo estaba dormitando y yo escuchaba una voz que me decía, el poder de la palabra de Dios. Y yo abrí los ojos y dije, ¿qué es esto, Señor? ¿Por qué me dices esto? El poder de la palabra de Dios, no sé. Y seguía durmiendo, hermano. Y luego después volví a soñar que
que íbamos a salir de viaje mi esposo y yo. Pero cuando agarrábamos las maletas, hermano, estaban nuestras Biblias ahí. Y yo decía, ay, mi Biblia, y no la voy a dejar. No, tengo que llevarme mi Biblia. Y agarraba yo mis Biblias y mi esposo agarraba su Biblia. Pero cuando agarrábamos la Biblia salía otra Biblia. Y luego la agarrábamos y salía otra Biblia. Y salía otra Biblia y salía otra Biblia. Y ahí íbamos con muchas Biblias así, hermano. Y yo le decía a mi esposo, es la palabra de Dios. Le digo, es Dios que quiere que nosotros nos sumerjamos más en su palabra. Es el Señor que quiere darnos más de su palabra, hermano. Pero eso no solamente para nosotros, es para cada uno de los que estamos aquí, amén. El Señor quiere que tú te sumerjas en su palabra. Él no quiere que tú seas engañado, hermano. Él quiere que conozcas la verdad. ¿Sabes por qué? Porque dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Aleluya. ¿Por qué no le das otro aplauso a Cristo, hermano? Porque Él es la verdad. Jesús es la verdad, hermano. Jesús es la verdad. Y yo decía, ¿por qué necesitan a un intermedio para que Jesús los mire? Si Jesús nos mira, si Jesús dice que en Jeremías, antes de que nacieras yo ya te conocía, desde antes de que tú nacieses yo ya te había apartado, te había dado por profeta para las naciones. David decía, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueran formadas, sin faltar una de ellas. Fíjese, hermano, el libro de Dios, donde Él escribió, amén, todo lo que íbamos a vivir usted y yo. Y ¿sabe qué, hermano? A lo mejor usted puede decir, mi error lo escribió Dios. Sí lo escribió en ese libro, hermano. Aquella vez que yo le fallé, lo escribió Dios. Sí lo escribió, hermano. Lo escribió cada cosa, hermano. Porque Él ya lo sabe todo. Él nos ama, hermano, y Él nos ha escogido. Él se fija en lo peor, hermano. Él no escoge lo mejor, Él se fija en lo peor. Y Él ya sabe todas las cosas, hermano. Él ya sabe todas las cosas. Y aquí mismo, hermano, en Juan 1, versículo 52, que ahorita les decía que Juan decía, aquí hay uno que ustedes ni conocen. También nos habla, hermano, acerca de los primeros discípulos. Los primeros discípulos, dice, el siguiente día es Juan 1:35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjese cómo ellos empezaron a ver, hermano. Juan primero proclamó, aquí hay uno que ustedes no conocen. Y al escucharlo, ellos se dieron cuenta que ahí estaba Jesús. Luego ellos llamaron a otros discípulos, hermano. Es necesario que usted, hermano, proclame quién es Jesús. Es necesario que nosotros abramos nuestra boca, hermano, y confesemos y declaremos quién es Jesús para que los demás lo puedan conocer. Estos inmediatamente fueron y le hablaron a otros, hermano. Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Como Jesús le decía, sígueme. Ellos inmediatamente dejaban todo, hermano, y seguían a Jesús. Seguían a aquel, hermano, y a veces no tenían ni qué comer, no tenían a veces ni dónde dormir, pero ahí seguían ellos, hermano, porque habían encontrado todo, amén, porque habían encontrado la verdadera felicidad, habían encontrado a Jesús, hermano, y usted y yo hemos encontrado a Jesús. Jesús nos llamó a nosotros, hermano.
Si usted está aquí es porque Jesús le ha llamado, porque Jesús un día lo vio. Sí, así como le digo, lo vio, hermano. No que lo miró un santo y luego él no. Jesús lo miró. Jesús te miró a cada uno de los que estamos aquí. Y por eso hoy estamos en este lugar, hermano. Dice el 4: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Oyó Nazaret y dijo: qué bueno puede salir de Nazaret. Le dijeron: ahí está Jesús, ahí está el Mesías. ¿Y dónde? En Nazaret. Qué bueno puede salir de Nazaret, dijo. Pero no sabía, hermano. Nosotros ahorita estamos en este lugar, amén. Nosotros nos cambiamos de casa, hermano, a esta colonia, aquí a vistas del río. Y a veces uno no se imagina y dice: yo cuando he venido, pues cuando estábamos en el comedor, cuando estábamos en la rotonda, cuando todas las partes de que hemos estado en Casa de Paz, hermano, yo siempre he dicho: Señor, yo nunca me imaginaba que yo iba a estar aquí, Señor. Nunca me imaginaba lo que tú tenías planeado para mí, Señor. La colonia Vistas del Río para mí, no sé, o sea, no era nada. Vistas del Río, yo decía, pues no. Pero los planes de Dios son perfectos para cada uno, amén. Él tiene planes de bien y no de mal, aleluya. Y aunque tú pienses que no vales nada, que no puedes hablar, yo te puedo decir que sí, que Dios te va a ayudar, que para lo que Él te llamó, Él te va a capacitar, Él lo va a hacer, aleluya. Él cambia, hermano. Él transforma. Él no se fija en lo que se fija el hombre. Tal vez tú nunca has calificado para una persona, pero para Él calificas. Tal vez tú te sientes el más sucio, el más indigno, pero Él pagó en esa cruz por ti. Él pagó, hermano. Dice que si nuestros pecados fueran como la grana, usted sabe lo que es la grana, es algo tan rojo, serán emblanquecidos, completamente blancos. Qué difícil hay para nuestro Dios, hermano. Qué difícil hay para Jesús. Él puede convertir lo más vil y lo más menospreciado en algo precioso. Le dijo a Jeremías: si tú entresacares lo precioso de lo vil. Fíjese, hermano, aún en lo vil hay algo precioso. Pero Dios le dijo a Jeremías: si tan siquiera sacares lo entresacares lo precioso de la vil, tú serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Ahí le dice: tienes que apartarte de lo malo y tienes que seguirme. Y yo cuando leí esto yo decía: pero Dios le decía eso a Jeremías. Si Jeremías era un profeta de Dios, ¿por qué Dios le decía eso, hermano? Porque Él nos va a perfeccionar, amén. Él dice que está obrando su perfecta voluntad en cada uno de nosotros, hermano. Y aquí Dios le dijo a Natanael: un verdadero israelita en el cual no hay engaño, no hay hipocresía, no hay falsedad. Él decía lo que sentía, pero Jesús no se ofendía, hermano. En Él no había ofensa. Jesús no decía: ay, ya me dijo que yo soy. No, Jesús le decía: eres un verdadero israelita, en ti no hay engaño. Dice el 40, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjese, hermano, te vi. Tú estabas abajo de una higuera y yo te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi delante de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, aleluya. Tome usted esta palabra, hermano. Cosas mayores que estas tú verás. Le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le dijo: tú vas a ver el cielo abierto, de ahí vas a ver
que ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Hermano, y esto tiene concordancia con Génesis. Génesis capítulo 28, versículo 10. Jacob, lo mismo, hermano. Jacob fue ahí a Betel, hermano, que se llamaba Luz. Y ahí él vio ahí la gloria de Dios. Dice que él durmió, hermano, puso una piedra y él se durmió ahí. Y cuando él se durmió, hermano, dice que él empezó a soñar. Y él describe lo que Jesús le dijo, que vio el cielo abierto y una escalera y ángeles que subían y bajaban. Y arriba estaba, hermano, Jehová, que dijo: yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, aleluya. Y eso mismo le dijo Jesús a Natanael. Pero yo cuando leía esto, hermano, yo me daba cuenta que cuando la vio Jacob había una escalera para poder llegar. Ahora no había una escalera, hermano, ahora era Jesús, amén. Él era el camino al Padre, aleluya. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Le dijo Jesús a Natanael: cosas mayores verás. Y ahí te das cuenta que Jesús, hermano, que Jesús nos ve, que Jesús nos mira. Y así como Jacob dijo: aquí yo verdaderamente estaba Dios y yo no lo sabía. Cosa terrible es esta, no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí estaba Dios, aquí está el Señor, hermano. Como dijo Jacob, Él estaba aquí, pero yo no lo sabía. A veces no sabemos que está Dios, hermano, pero Él está en este lugar. Jesús está en este lugar, hermano. ¿Alguien puede sentir su presencia que está en este lugar? Se siente como un silbo apacible. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Él está en este lugar, hermano. Verdaderamente que aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Yo no sé, se sorprende, hermano, por Juan. Bueno, hay tantos personajes de la palabra, hermano. Juan estaba solo en el desierto, amén. Pero si tú te pones a analizar, también Jacob tuvo que estar solo. Moisés, sube tú solo acá arriba, Moisés. Quiero hablar contigo. A veces queremos que estar rodeados de gente, hermano, pero a veces Dios en la soledad nos va a hablar. Yo platicaba con alguien que me decía: me siento solo. Me siento solo. Yo le decía: tú no estás solo. Y él decía: sí, pero yo quisiera a alguien para compartir mi fe con Dios, porque es difícil encontrarse a alguien como tú. Es difícil encontrarse a alguien parecido a ti. Pero yo le decía: tienes a Dios. Hay un propósito en tu vida y tienes que ir al desierto para poder llegar a donde Dios te va a llevar. Moisés tuvo que ir al desierto. Incluso Elías tuvo que ir al desierto, hermano. Y ahí escuchó la voz de Dios, amén. Ahí escuchó un silbo apacible, primero un fuego, luego un terremoto. Ahí no estaba Dios. ¿Sabe dónde estaba Dios? En el silbo apacible, donde parecía que no había nada. Ahí estaba Dios. Y ahí Dios le estaba hablando. Ahí Dios estaba hablando con él cuando se sentía solo. Y yo le decía: todo es un propósito de Dios. Incluso esta soledad que tú sientes ahora es un propósito de Dios. Porque Dios, hermano, te va a hablar en la soledad. Dios te va a hablar en el desierto. ¿Qué dice Oseas? Te llevaré al desierto y ahí te vas a enamorar de mí. Ahí voy a hablar a tu corazón en el desierto, donde no hay nadie que te hable, donde no hay nadie que te diga cómo estás. A veces uno pasa por tantas cosas, hermano, y que tú quisieras que me hablen, que me manden un mensaje, que me digan, pero ignoramos al verdadero, al que está en ese lugar. Allí está Jesús, hermano. Allí está Cristo Jesús con cada uno de nosotros. Allí
ahí está Él en ese desierto. Y yo le decía, tú vas a salir de ese desierto. Tú vas a salir, pero es necesario estar así. Porque así como Dios escribió cada cosa en su libro, incluso esa soledad también Él la escribió. Hasta eso Él lo escribió. Porque Él tiene planes para nuestras vidas. Él tiene propósitos para nuestras vidas, hermano. Y allí estaba Juan, hermano, y no le importaba que le dijeran endemoniado, que le dijeran loco, que le dijeran lo que le dijeran. Él decía, tengo que predicar la verdad, tengo que predicar de aquel que viene detrás de mí, de aquel que es poderoso, porque él le decía, atrás viene de mí el verdadero. Yo bautizo para arrepentimiento, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí hay uno que viene, que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Él es el que lo va a hacer. Yo ni soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Yo no soy digno de nada. Él es el grande, amén. Él siempre le daba la honra y la gloria a Jesucristo. Y sabe que lo mandaron matar, hermano. Le cortaron la cabeza a Juan, pero a él no le importó, porque venía Jesús. Pudieron acabar con él, sí, pero no acabaron con la palabra, con el poder de la palabra, con la palabra viviente que venía caminando, amén, que el cual no era ni digno ni de desatar la correa de su calzado. Ahí venía Jesús, hermano, ahí venía la palabra viviente, ahí venía de quien hablan en todos los evangelios. Venía Jesús, hermano, de quien habla la palabra de Dios, que dice que el Padre amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aleluya. Él es, hermano, Él es el que predicamos en este lugar. Él es el que habla David también en el Salmo 107. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Él es la palabra, hermano. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que bautiza, Él es el que obra en cada uno de nosotros, hermano. Él es Jesús, amén. Y estamos alabándolo y glorificándolo. Puede darle un aplauso, hermano, en esta tarde, porque Él es la palabra, hermano. Y el mensaje era enderezar los caminos para abrir el camino al Señor. Hermano, si nosotros hemos caminado por un camino torcido, es tiempo de enderezarlo, hermano. Si nosotros nos hemos alzado, es tiempo, dice, bájese todo collado, todo árbol alto, bájese. Y entonces verán la gloria de Jehová, entonces verán el poder de Dios, entonces verán la gloria de Jehová. Así dice, hermano, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Jehová permanezca para siempre. Tenemos que enderezar, hermano, lo que está mal, lo que está torcido. Tenemos que corregir porque el Señor viene, hermano. Y así como aquel entonces Jesús venía, como les dije al principio, venía como un cordero. Ahora va a venir a reinar, amén. Ahora va a venir con poder, hermano. Va a venir con gloria. Pero es necesario que nosotros, hermano, enderezcamos lo torcido, que nos apartemos del mal, que hagamos lo que a Él lo que corresponde, hermano. Dice el libro de Proverbios, aquel que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aparta, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Fíjese, hermano, misericordia gratuita para todos. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Hoy es una nueva misericordia, hermano. Hoy es una nueva oportunidad. Hoy es el día de salvación, hermano. Por eso en esta iglesia siempre estamos predicando de salvación, porque siempre va a haber alguien que necesite. Incluso en el Facebook, yo los invito a que en esta tarde le abras tu corazón a Cristo. Hemos escuchado un mensaje donde hablamos de Juan el Bautista, que le preparaba el camino al Señor. Hoy nosotros le estamos preparando el camino a Cristo Jesús, que ya viene. Por eso te invitamos a que si tú no lo has aceptado, en esta noche le abras tu corazón y repitas esta oración y le digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado,
En esta hora, Señor, yo te ruego que me limpies con tu sangre preciosa. Te ruego que me perdones cada uno de mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes, Señor, a no apartarme de ti y a seguir adelante. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a los que nos ven por el Facebook. Dios los bendiga también, hermano.